Todo tiene arreglo, porque hay personas que no saben hablar, otros que no saben estructurar sus ideas. ¿Eso tiene arreglo o realmente no? Mira, todos tienen arreglo. Lo que debe haber en un candidato es lograr manejar su ego. Si todos estos señores son dueños de un ego muy grande, es necesario tener cierto nivel de ego para ejercer un liderazgo. Yo te diría que cuando hay un proceso de selección de candidato de parte del consultor es de doble vía. Primero se tiene que desarrollar una química entre el cliente y el consultor, porque vas a convivir con él, vas a vivir con él, te va a tocar regañarle en privado, decirle cosas, conocer las intimidades, como dicen, conocer los esqueletos que tiene guardados en el closet. Y para que eso se dé y para que tú puedas hacer bien tu trabajo como consultor, sí se requiere el que tú logres manejar su ego. Si es un candidato muy estructurado, muy buen candidato, por así decirlo, pues no hace falta porque harás una campaña de candidato. Pero suponte que tienes un mal candidato y tienes un buen partido, pues harás una buena campaña de partido, pero entonces el candidato tendrá que colaborar en aparecer lo menos posible. Y harás una campaña de ideas, de conceptos, y no necesariamente una campaña centrada en el personaje. Sí, ¿cómo diferenciar, Julio, igual que hace un abogado, el decir, cómo tú como consultor dices, bueno, yo voy a promover a este candidato y hay ciertas cosas que una vez que conoces y sacas esos esqueletos del closet, no compartes? No es que estén fuera de unos valores democráticos, como tú antes has dicho, es sencillamente pues que no compartes. No... Es que no se trata de que yo los comparta. Es decir, y el objetivo que yo tengo en ese momento... ¿Cómo diferenciar, Julio, igual que hace un abogado, el decir, cómo tú como consultor dices, bueno, yo voy a promover a este candidato y hay ciertas cosas que una vez que conoces y sacas esos esqueletos del closet, no compartes? No es que estén fuera de unos valores democráticos, como tú antes has dicho, es sencillamente pues que no compartes. Es que no se trata de que yo los comparta. Es decir, y el objetivo que yo tengo en ese momento no es juzgarle a él, sino llevar su propuesta a la sociedad, porque para eso me ha contratado, y yo no soy de ese país. Es decir, si yo fuera, el problema cuando trabajas, por ejemplo, en Guatemala, cuando me ha tocado trabajar en Guatemala, eres juez y parte, ¿no? Es que soy juez y parte, y por eso lo he dejado de hacer, y lo dejaré de hacer, y he dicho que no voy a consultar más en Guatemala, porque tengo el corazón y tengo la pasión y el amor por mi país, y entonces es donde entra este conflicto de que si hay cosas que él transgrede, como de hecho me ha tocado, he tenido que abandonar el barco, porque son cosas que quizás no son tan correctas, ¿no? O por lo menos no lo son para mí. Otra cosa que está en el ambiente actual es la mercadotecnia, es decir, se está percibiendo que hoy día con dinero y asesores e imagen tú haces de un mono de la selva un presidente. Prácticamente no requieres a la persona. Se está haciendo... Esa es la percepción, no digo que sea cierto. Sí. ¿Es eso posible? Mira, sí, por supuesto que sí. O sea, una técnica mercadológica, política... para mí en la campaña todo es estrategia. El tema estratégico es fundante. Y luego viene todo el maquillaje de la mercadotecnia, la publicidad, las canciones, todos los elementos que motiven al elector. Pero el mensaje, la forma, la estrategia y de cómo llevar ese mensaje, de saber a dónde vas a llevar al candidato, por ejemplo. Tú partes de una posición de un 10% de intención de voto y un 80% de conocimiento, por decir un caso hipotético. Tienes que llevar a ese candidato a lo que nosotros llamamos en estrategia el punto culminante. Es decir, máximo conocimiento, con máximo nivel de aprobación, precisamente el día de las elecciones. Y tiene que ir subiendo. Porque si ese día de las elecciones gana, pero alcanzó su plató electoral, sí, y el otro todavía viene subiendo atrás, lo más probable es que en un balotaje como el que tenemos en Guatemala, una segunda vuelta, va a ganar el segundo. Así es. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cálculos son críticos, no es únicamente dinero, no es únicamente un buen publicista o un buen compositor o un arreglista de jingles. Es todo un concepto que parte del tema estratégico, del tema de tiempos y movimientos. Y evidentemente
el dinero juega un gran papel. Los medios de comunicación electrónicos juegan un papel. Toman una decisión a favor o en contra, ponen los spots en tiempos y espacios apropiados donde se va a ver más uno que el otro y están favoreciendo directamente a un candidato. O imagen de perfil derecho, izquierdo, cara fea o cara bonita. Así es. Entonces, si admitimos eso, y así es, ¿qué perspectiva se puede hacer de la asesoría política en ese nivel de honestidad que tú decías? Es decir, si queremos asesorar a demócratas, pero la publicidad permite que cualquiera llegue, ¿cómo vamos a combinar una elección racional con una asesoría correcta dentro de una democracia? Bueno, ese es el gran desafío, y lo decía yo recientemente en un foro durante la crisis hondureña. Yo creo que los consultores empezamos a ser corresponsables de alguna manera, y ahí sí entra el tema ético definitivamente, corresponsables del desastre. Y lo digo con toda tranquilidad, porque yo cada día me alejo más de participar en situaciones donde no voy a llevar un beneficio a una sociedad. Pero sí, indudablemente los consultores políticos asociados en la Asociación Latinoamericana de Consultores lo hemos ido discutiendo cada día más. A mí me ha tocado asesorar candidatos que prácticamente empezaron con muy poca participación, en donde jugaron un papel importante el tema del buen candidato, por ejemplo, del buen discurso, de la estrategia y no tanto el dinero, pero que luego ellos asumen un rol distinto al que le vendieron al elector, y en alguna medida lo que han hecho es traicionar el voto popular, y eso es bien doloroso, digamos, para quienes en alguna medida colaboramos con ese triunfo. Por ejemplo, el caso de Rafael Correa en Ecuador. Nosotros fuimos uno de 3 grupos de consultores que él contrató. El primer grupo era un grupo que se llamaba Cuarto de Guerra mexicano. El segundo grupo era un grupo de muchachos que manejaban redes sociales extraordinarios, todos están ahora con becas en Asia. Y el otro grupo éramos nosotros, el grupo de estrategia. El candidato puntero tenía 82% de intención de voto, León Roldós. El segundo era el hombre más rico del Ecuador, Álvaro Noboa, con 54%. Rafael tenía 2%. Ganamos la elección. ¿Qué tuvimos? Un extraordinario candidato, un gran discurso, una sociedad que se sentía secuestrada y que este hombre prometía liberar. De hecho, el Ecuador tenía unas circunstancias y unas situaciones muy parecidas a las que vive Guatemala hoy. Y bueno, al final del día llega Rafael al poder, empieza a hacer las cosas que tiene que hacer, llama a una Asamblea Nacional Constituyente, empieza a renovar el Congreso, trata de refundar la nación, pero adopta el discurso populista, se pierde en el tema, se alía con los planteamientos de Hugo Chávez Frías y desdibuja su proyecto. Y hoy lo tienes ahí, por supuesto, le ha ido muy bien durante algún tiempo, pero le va a dejar de ir bien y por supuesto le ha hecho daño al Ecuador. Y cuando tú asesoras, obviamente hay un tema, no sé si cultural o psicológico o social. No es lo mismo una campaña, técnicamente puede que lo sea, pero emotivamente en El Salvador, que en Ecuador, que en Argentina, que en Colombia, obviamente. ¿Cómo manejas esos temas? Porque hay que ponerse en la piel del elector colombiano, supuesto, que no tiene nada que ver con la piel del elector chileno. Mira, todo parte de los famosos baselines, en donde no solamente haces una investigación cuantitativa, sino te metes mucho a la investigación cualitativa, te metes mucho a hacer inteligencia de país, a conocer las verdaderas motivaciones de la población en todas las áreas, en las áreas más remotas y en las áreas más urbanas, para verdaderamente saber lo que vas posteriormente a proponer al candidato y que encaje dentro de la propuesta o el arquetipo que él trae para su planteamiento electoral. Indudablemente tienes que hacer una especie de abstracción de tu cultura propia y sumergirte dentro de la cultura propia del país. Hay países muy parecidos a otros, pero tienen sus particularidades. Oye, ¿y proyectar a una mujer y proyectar a un hombre como candidato es igual o esa diferencia de sexo, obviamente en un marco también social americano o sudamericano o europeo, es distinto? Bueno, tiene sus matices y tiene también mucho que ver con las tradiciones de los países. Pero ves, por ejemplo, el ensayo con Michelle Bachelet en Chile, donde indiscutiblemente la posición era que una mujer no podía. Una sociedad tan tradicional. Así es, no llegaba al poder y mira, llegó y ha salido con un punteo de aprobación sorprendente, porque fue teniendo sus problemillas en el camino.
pero salió muy bien y la gestión de ella quedó siendo como muy admirada. Muy bien, pues don Julio Ligorría, esperemos que te dejes ver un poquito más entre nosotros, debatas y promuevas esos debates ahora que empezamos ya en tema electoral, y esta es tu casa, siempre es un placer hablar contigo y muchísimas gracias Oye, por estar aquí. Muchas gracias. Encantado, Julio. Gracias.